Espero que estén todas y todos bien. Vamos a dar inicio pues a esta serie de publicaciones, de videos que tienen como objetivo conocer la historia del municipio de Tlahualilo, prácticamente desde la época prehispánica, la conquista propiamente, la época colonial, el proceso de independencia, los inicios ya de ese complicadísimo siglo XIX que después dio lugar a paso a las intervenciones extranjeras, al periodo de la Reforma, al inicio del Porfiriato. El Porfiriato prácticamente transitó del siglo XIX al siglo XX, la Revolución Mexicana, el México postrevolucionario, el cardenismo, que tuvo un impacto importante en la región lagunera. Obviamente Tlahualilo no fue exento de ello. Y ya después el Tlahualilo ya moderno, el Tlahualilo ya encarrilado en finales del siglo XX y principios de este siglo XXI. Todo ese trayecto lo vamos a hacer focalizando el análisis a nuestro municipio, el municipio de Tlahualilo. Pero antes yo quisiera establecer algunas consideraciones para que ustedes las tomen en cuenta. Primeramente, este tipo de material no es la intención profundizar de manera exagerada en los datos específicos. Tiene elementos, tiene caracteres didácticos en el afán de que sea muy digerible hacia todos ustedes. Como maestro de educación básica, sigo yo empeñado, y lo he manejado siempre desde que me dispuse a hacer este tipo de material, a seguir manejando las tres grandes competencias de la historia, las tres grandes vertientes para entender la historia y asimilar la historia como tal. Primeramente, tenemos que abocarnos a la ubicación en tiempo y espacio. ¿Cuándo y dónde? La ubicación temporal y la ubicación geográfica, que es fundamental. Déjenme comentarles como maestro que en la educación básica, específicamente en el eslabón de la educación secundaria, donde me moví durante mucho tiempo, se complica mucho al estudiante, al joven, sobre todo la ubicación temporal. Sucesos o procesos a veces no los puede acomodar acorde a una lógica temporal. Entonces tenemos que ver esto en este tipo de material que vamos a ver para ubicarnos en el cuándo. El dónde creo yo que es menos complicado, es una cuestión muy vinculada a la geografía, entonces ahí habría menos problema. Siguiente línea, siguiente vertiente, siguiente competencia histórica, el manejo de la información histórica es fundamental, es esencial. La historia tenemos que manejarla con información muy concreta, muy específica, pero innegablemente tenemos que cruzar la información. Tenemos que, un dato particular, tenemos que corroborarlo mediante otras fuentes de información a efecto de poder dar a luz y poderlo plantear ante ustedes o establecer ante ustedes. No podemos irnos nada más con la primera versión o la primera explicación o la primera postura historiográfica. Tenemos que cruzar información. Y la última sería, esta me gusta mucho porque tiene mucho que ver con este tipo de material, generar una conciencia histórica para la convivencia. Una conciencia histórica, un enlace directo con nuestro pasado, con nuestros pretéritos, pero que genere implícitamente una especie de convivencia, de coexistencia social, de convivencia social, todo por la vinculación de un pasado común que nos une, en este caso a los tlahualilenses. Entonces, es esa tríada que voy a manejar en este material para que podamos asimilarlo, incluso en la misma red podamos de alguna manera interactuar. Lo voy a repetir. Ubicación geográfica y ubicación temporal. Manejo de información histórica y conciencia histórica para la convivencia. Esa es la ruta que vamos a seguir y esos son los elementos que vamos a respetar en todo momento. En casos específicos como este, que es el primer capítulo, que ya voy a entrar a él, podemos manejarlo, lo vamos a manejar
de una manera deductiva. También quisiera ahondar en ello, no de manera muy espesa. Los métodos de investigación pueden ser deductivos, es decir, de lo general a lo particular, o pueden ser inductivos, de lo particular obtenemos conclusiones generales. En este caso, ustedes lo van a ver, vamos a utilizar el primero, que es el método deductivo, para establecer cómo llegan los primeros pobladores a la zona de Tlahualilo. Bab el Mandeb, en español, la Puerta de las Lamentaciones, y es por este estrecho, por este accidente geográfico, por donde pasan los primeros grupos de descendientes del hombre primitivo, los Homo sapiens, saliendo de África rumbo al resto del mundo. Se habla de otras salidas previas, pero de menos impacto que esta, que se suscitó entre hace 70.000 y 55.000 años, que ya significó propiamente la impronta, es decir, la señal de que el hombre permanentemente iba a moverse, iba a movilizarse, iba a emigrar acorde a las situaciones que lo rodeaban y a las circunstancias. Este es Bab el Mandeb, que comparten actualmente países, está entre países como Djibouti, como Eritrea, y en el lado africano, y por el lado de la península arábiga con lo que es Yemen. También divide Bab el Mandeb el Golfo de Adén y al norte el Mar Rojo. Estudios recientes señalan que la causa principal de este movimiento migratorio por Bab el Mandeb fue el tema climático, el tema del clima. No podemos olvidar que en esa etapa de hace 110.000 años hasta prácticamente el Holoceno estaba la era del hielo, que era la glaciación Gurr-Wisconsin, Gurr llamada en Europa, Wisconsin en lo que hoy son los Estados Unidos, así se bautizó esta última glaciación, la era del hielo, que afectaba sobre todo al hemisferio norte, pero del Ecuador hacia abajo también había situaciones inquietantes, y estos grupos que estaban sobre todo fincados en la zona de la actual Tanzania, de la actual Etiopía, la garganta de Olduvai, donde se dice que es la génesis del ser humano, este proceso evolutivo, pues resienten el tema climático y hacen la movilización más importante. Decíamos ahorita, hubo otras movilizaciones de no tan alto impacto. Esta fue la de Bab el Mandeb, fue la que más generó otras expectativas para lo que iba a ser más adelante ya en forma del género humano. Y si estamos diciendo que fue entre hace 55.000 y 70.000 años, pongamos un punto medio, 60.000 años de ese cruce, no podemos hablar con exactitud. Tuvieron que pasar prácticamente 20.000 años, imagínense de lo que estamos hablando, cómo estos procesos son realmente lentos, hablando en términos de desplazamientos humanos. Tuvieron que pasar 20.000 años para que obviamente descendientes de estos grupos se fueran acercando a lo que hoy es Rusia, el país más extenso del planeta, a lo que es Rusia, y poco a poco ir recorriendo la zona siberiana, la actual Siberia, recordando que eran cazadores recolectores, donde el mamut, el bisonte, les servía obviamente para la alimentación e incluso las pieles para protegerse de las gélidas, las tremendas temperaturas bajísimas que de alguna manera evidentemente afectaban a estos grupos humanos, a estas hordas o clanes que se llamaban en su momento. Y vámonos con Alex Herlika, este investigador, antropólogo norteamericano o estadounidense de origen checo, quien establece esta famosa teoría del origen asiático del hombre americano. Herlika entiende que este proceso debería de abarcar otros continentes y
esta persecución de presas para los hombres primitivos generó que accidentalmente cruzaran la zona de Beringia, lo que hoy es el estrecho de Bering, llamado así en honor a un navegante danés. Este navegante surcaba los mares con la bandera rusa Vitus Bering, que descubre este estrecho que divide hoy en día al continente asiático, la parte noreste del continente asiático y la parte noroeste de América, en el caso de Siberia y de Alaska respectivamente. Entonces por ahí pasan. Alguien puede decir, bueno, si el estrecho es mar. No, en ese momento no era mar, estaba sumamente congelado, con una profundidad de 90 metros, y prácticamente pasan estos seres primitivos, inconscientemente pasan a otra masa continental, que era el continente americano, nuestro actual continente, en esta teoría de Alex Herlika, que sigue siendo la más aceptada. Se habla de hace 40.000 años de este fenómeno migratorio, obviamente de los primeros fenómenos de movilizaciones humanas, que hoy en día ese es el ADN, ese es de alguna forma la herencia del ser humano. El ser humano se mueve recurrentemente, y estos movimientos migratorios son parte de esos atavismos que se generaron durante la época primitiva. Hay otra teoría también muy aceptada, no tanto como la de Herlika, que es la de Paul Rivet, que hablaba de que grupos polinesios también se movieron por mar en balsas de la zona de Polinesia, en la actual Oceanía, hacia las costas de América del Sur. Hay una película de una famosa Kon-Tiki, que es una película filmada a mediados del siglo pasado, en 1947, donde exploradores de nacionalidad noruega y sueca hacen esta recreación de este viaje, pero de Perú hacia la sola Polinesia, con la idea de demostrar científicamente la viabilidad y la factibilidad de que estos grupos primitivos pudiesen haberse animado de manera temeraria a navegar sobre las aguas del océano, hoy Océano Pacífico. Pero reitero, el hecho es que el continente se va a poblar hace 40.000 años, y empieza este recorrido. Si seguimos con la teoría de Herlika, obviamente de norte a sur, y ahora sí van a pasar otros 10.000 años para que lleguen los primeros hombres a lo que es el actual México. Y también igual, hay mucho debate, o más bien dicho, estudios complejos que aparecen y luego se rebaten y luego se caen. Y el hecho es, eso sí, el criterio unificado es que llegaron aproximadamente hace 30.000 años al territorio del actual México. Hay lugares como Valsequillo, como el Cedral, donde luego se dice que no era cierto, que no llegaron ahí, que los restos estos óseos no son reales, pero de alguna forma son las zonas, en el caso del centro del país con Valsequillo, Cedral en San Luis Potosí, donde muy probablemente estos descubrimientos nos dicen que ya estaban aquí estos seres humanos. Y el proceso sigue, ahora poblándose lo que hoy es el actual México, y a la zona de la laguna estos grupos llegan hace 12.000 años. 12.000 años que prácticamente marca la transición entre el periodo Pleistoceno y el periodo o la época Holocena. El Holoceno comenzó hace 11.900 años. Entonces prácticamente ahí, en ese momento de transición, reitero, en ese parteaguas, en ese punto de quiebre entre estas dos épocas, empieza a poblarse la zona de lo que hoy es la región lagunera, y empieza a desaparecer ese famoso paleolago Irritila, que era enorme, pero no desaparece del todo, sino que este paleolago le va a dar la configuración y la forma a las 4 grandes lagunas, entre muchos cientos cuerpos de agua, a las 4 grandes lagunas que se van a establecer. De ahí viene el nombre de irritilas o laguneros, que fueron los grupos autóctonos que comenzaron a poblar esta depresión que era parte del bolsón de Mapimí. Recordemos que un bolsón es una parte baja, es una depresión relativa, y hasta ahí empiezan a llegar estos grupos para poblar esta zona
que es la zona lagunera. Todavía sin estructura política, olvidémonos de eso, incluso en condiciones económicas muy complejas, eran cazadores, recolectores, pescadores, pero tenemos que señalarlo, ¿no? Hace 12,000 años, para recordarlo, para reiterarlo, a manera de retroalimentación, llegan estos grupos y se establecen estos grupos indígenas. Más adelante va a haber el acecho de otros grupos distintos que seguiremos viendo en este material.